Dios les bendiga a toditos y a cada uno de mis hermanos y hermanas en el Señor en esta preciosa tarde de hoy que el Señor nos ha regalado y le damos gracias al Señor. En este momento quiero compartirte un tema que quizás muchas personas, aunque todos en algún momento dado hemos tenido que procesar, pero en este momento haya muchas personas que todavía estén procesando decepciones en la vida. ¿Cómo manejar las decepciones en la vida? Hemos tenido unas semanitas muy intensas aquí en Puerto Rico, familiares que tenemos en Estados Unidos, toda esta situación de procesos eleccionarios y algunos procesando decepciones en la vida, no necesariamente respecto a esto, pero probablemente esto añade a nuestros propios procesos personales. Y hoy quiero hablarte sobre ese tema, cómo manejar nuestras decepciones. Mire este principio que Jesús dejó establecido en sus bienaventuranzas. Hay una de ellas que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La importancia de mantener el ser interior de nosotros como hijos de Dios, como seres humanos limpios. En la vida nosotros enfrentamos diferentes situaciones, pero en este caso el tema de hoy, decepciones. Todos hemos enfrentado decepciones y de alguna manera todos hemos decepcionado a alguien. Hemos sido decepcionados y hemos decepcionado a alguien. Pero la palabra dice: pero asegúrate que no hayan sentimientos negativos guardados en tu interior, que esto vayan a traer mayores repercusiones y que añadan y sumen a estados de ánimo, de tristeza, depresión. Bien nos dice la palabra del Señor en una invitación tan linda y tan llena de amor: acerquémonos a Dios con un corazón sincero. Para mantener nuestro ser interior limpio, como dice este principio bíblico, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Tenemos que primeramente ser honestos con nosotros mismos. La autosinceridad es importante cuando nos acercamos a Dios, porque Dios anhela una relación sincera y auténtica con nosotros. Y esa relación, para ser sincera y auténtica, demanda como requisito autosinceridad. Pues de todas maneras Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede, pero espera de nosotros que seamos sinceros a la hora de acercarnos a Él. Hay unas preguntas que de alguna manera nos hemos hecho en la vida por diferentes situaciones que hemos vivido y por decepciones que hemos enfrentado. Todas esas preguntas a veces asaltan en nuestros pensamientos en esos momentos específicos. Y son las siguientes, y te las dejo de manera de reflexión. ¿Cómo podemos lidiar con las decepciones aun cuando en nuestras propias evaluaciones humanas nos hemos sentido decepcionados o desilusionados con Dios? Hemos hecho una evaluación, hemos interpretado y desde nuestra percepción humana hemos pensado, sentido y quizás hasta asegurado en nosotros que nuestra decepción ha sido con Dios. Y ese tema quiero mencionártelo en esta tarde. Otras preguntas que asaltan en nuestros pensamientos como humanos: si buscamos mantener altas expectativas de fe con respecto a Dios, ¿eso no nos hará más vulnerable a más decepciones y desilusiones? Si bajamos esas expectativas de fe, ¿acaso no muere algo dentro de nosotros? ¿Hay alguna diferencia entre esperanza y expectativas? Son preguntas que nos vienen a nosotros
en nuestros pensamientos, por lo que vivimos, por lo que interpretamos, incluso transferimos hacia Dios. Si es así, ¿cuál es la diferencia entre expectativas de fe y esperanza? Es deseable concentrarse en retener uno y dejar ir el otro cuando enfrentamos las supuestas decepciones con Dios. ¿Quién no se ha sentido decepcionado con Dios? Y no estoy diciendo que Dios haya sido infiel, no digo que Dios haya fallado. Dios es perfecto, Él es santo, Él es eterno, Él es soberano, Él sabe lo que hace. Son nuestras propias evaluaciones de la vida y respecto a Dios mismo que nos hacen pensar o sentir decepcionados hacia Dios. Y vamos a ver personajes bíblicos que tuvieron ese tipo de dinámica en la vida y que nos arrojan luz y entendimiento en nuestro andar de la vida. Pero bien dice esa bienaventuranza, procura mantener tu ser interior limpio. Nos pueden asaltar los pensamientos, pueden llegar esas preguntas, podemos sentirnos de esta manera, pero al fin de cuentas debemos procurar tener limpio el terreno interior en pensamientos, sentimientos, evaluaciones, para que el Espíritu Santo fluya con la verdad de Dios, que es la que nos coloca en la interpretación correcta de Dios, de la vida y de nosotros mismos y nuestras evaluaciones. Como dice Morland en Finding Quiet, encontrando quietud. Entonces, mis amados, déjame compartirte lo siguiente, que es donde me quiero concentrar en esta reflexión de esta hermosa tarde de hoy miércoles. Nosotros no podemos engañar a Dios, eso es lo primero, no podemos engañar a Dios. David le dio un consejo a su hijo Salomón, que es el mismo que yo recibo para mí y que yo te comparto a ti. Él le dijo: Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. A Dios no lo podemos engañar. Dice también la palabra: yo sé, Dios mío, expresa él, el rey, que tú escudriñas los corazones y la rectitud te agrada. Y por otro lado, el profeta Jeremías dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto significa que todo lo que hay dentro de nosotros, Él lo sabe, Él lo ve. ¿Cómo? Dijo el apóstol Pablo: pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios mismo. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios que mora en nosotros sabe todo lo que hay en nosotros. Sabe todo lo que hay dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Él sabe cuando hay tristezas, Él sabe cuando hay frustraciones, Él sabe cuando estamos decepcionados, sabe por qué estamos decepcionados, sabe con quién estamos decepcionados, conoce nuestros lamentos, nuestras desesperanzas, esas que guardamos en la vida, en lo más profundo de nosotros, incluso aquellas que van dirigidas a Dios mismo. El Espíritu Santo todo lo sabe, lo ve, Él lo sabe, Él lo escudriña. Cuando tenemos nuestros lamentos, lamentar es llorar, gritar, sollozar, para presentar una queja, o sea, una declaración de que una situación es totalmente insatisfactoria o inaceptable. Y a menudo expresamos con ira o con confusión. Es importante que seamos sinceros con estos asuntos, mis amados, porque tenemos que tener el corazón limpio, tenemos que tener nuestro ser interior limpio.
Y para tenerlo limpio con la ayuda del Espíritu Santo, tiene que haber sinceridad, honestidad y transparencia, ser auténticos. Y como te dije ahorita, esto es una situación que todo ser humano vive en un momento dado de su vida. Y es probable que hoy tú lo estés viviendo, y por eso quiero compartirte esta palabra. Entre varios personajes de la Biblia, quiero mencionarte a Habacuc. Porque el diálogo de Habacuc, el reclamo de Habacuc es el eco que vemos tanto en Abraham, que vemos en Job, que vemos en Jeremías y en el mismo David, en los salmistas. Este reclamo es similar en diferentes tiempos de la historia, por diferentes situaciones. Hoy colócalo en medio de tu propia situación, dentro de tu propia evaluación. Quizás te veas representado en el mismo Habacuc, o te veas representado en Job, o te veas representado en David, y así sucesivamente. Mire cómo dice Habacuc en el capítulo 1. ¿Cuánto tiempo, Señor, debo pedir ayuda y tú no escuchas? Preguntas que nos hacemos, y probablemente tú te la estás haciendo hoy. Clamo a ti. Mira la violencia que hay, mira el cuadro, mira el escenario que estoy viviendo, y tú no actúas en salvación. ¿Por qué me permites vivir estas injusticias?, dijo Habacuc. ¿Por qué toleras las malas acciones? ¿Por qué toleras a los injustos? ¿Por qué toleras este desenfreno? Mis amados, esa realidad la estaba viviendo Habacuc. Y es probable que haga eco a las palabras que tú estás mencionando en privado con el Señor. Dice: la destrucción y la violencia están ante mí. Hay conflictos, abundan los conflictos. Por lo tanto, la ley está paralizada y la justicia nunca prevalece. Mire la evaluación que está haciendo Habacuc. Perciba en este momento la decepción que Habacuc tiene, no con la vida, no con las situaciones que le rodean, sino con Dios. Pero se está dirigiendo a Dios honestamente y sinceramente. Dice: por cuanto el impío asedia al justo y sale torcida la justicia. Esos son los pensamientos que nos asaltan a nosotros en lo que estamos viviendo hoy. Es probable que te estés haciendo esas mismas preguntas. ¿Por qué debería confiar en Dios en primer lugar? Y si lo hago, ¿qué significa realmente confiar en Dios? ¿Qué puedo esperar de Dios? ¿Cómo puedo reclamar sus promesas explícitas cuando Él mismo pareciera contradecir y sobre las cuales ha incumplido? Esas son preguntas que nos hacemos y que Dios quiere que nos acerquemos con sinceridad, porque Él sabe que están en nuestro interior. Y Él nos dice: limpia tu ser interior. Y para limpiarlas tengo que sacarlas. Tengo que sacarlas en el foro correcto, en el tribunal correcto, en los oídos correctos. Y este es Dios mismo y su trono de gracia. Entonces, preguntas que nos hacemos como estas, de tantas implicaciones con relación a la soberanía de Dios. Ahora bien, muchas veces nos hacemos esas preguntas desde nuestro dolor, desde nuestra decepción, desde nuestra frustración, como pasó con Job, como pasó con Abraham. Tú me prometiste, pero ¿de dónde yo lo voy a hacer? O sea, tú me hablaste de un hijo, y si me hablaste de un hijo, pues entonces no es el hijo de la esclava. O sea, aclárame este asunto de esta promesa. Job también le hizo preguntas al Señor. Habacuc se las está haciendo. Jeremías se las hace en el capítulo 12 también. Entonces, mis amados, esto lo vemos a través de la historia. Sin embargo, expresarle a Dios nuestros sentimientos y creencias de manera honesta, como han hecho estos personajes bíblicos,
es una buena manera de sacar de nuestro interior lo que hay, dejar de alimentar nuestros sentimientos negativos. Liberamos el hecho de hacerle esas preguntas a Dios y abrir nuestro ser interior, libera la ansiedad. Y es precisamente el paso inicial para comenzar un camino hacia una relación más íntima y más profunda y de mayor confianza y fe con Dios. Ese es el paso inicial. Es importante saber dentro de esto que te he mencionado y todas estas preguntas, que al final del día tengas presente que Dios es verdaderamente fiel. Él es totalmente confiable, profundamente amoroso. Y además es un Dios que sí cumple sus promesas. Lo que pasa es que en medio del dolor y de la decepción pensamos que no es así, pero Él es fiel, amoroso, bondadoso y desea lo mejor para nosotros. Aún así, Dios quiere que hablemos honestamente con Él y no pretendamos hacerlo desde un lugar o una posición o una actitud que realmente Él sabe que no estamos. No pretendas hablarle a Dios desde un lugar donde tú no estás. Si estás decepcionado, abre tu corazón y hazle saber cómo te sientes y cómo estás. No vengamos con pretensiones delante del Señor, porque repito, Él todo lo ve y todo lo sabe. Y lo que quiere es tratar directamente con ese conflicto interno que tienes y que por alguna razón le está facturando a Él. Él quiere revelarte su amor, quiere revelarte su bondad, quiere abrazarte como hijo, quiere traer consolación y luz con su verdad, que te afirmará y te revelará lo que es tener expectativas de fe y lo que es tener esperanza en Dios, sin decepciones. Entonces, también es importante que sepas que Dios sí escucha y responde a los puntos razonables que hacemos. Se puede razonar con Dios. Volviendo al personaje de Habacuc, él fue sincero con Dios. Él sacó lo que tenía dentro de su ser. Y vemos cómo Dios le responde, cómo Dios dialoga con el profeta, cómo Dios lo lleva a un nuevo nivel de revelación y de entendimiento de la soberanía de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, al punto que el que comience en el capítulo 1 con reclamaciones y decepcionados de Dios, es el que culmina en el capítulo 3 diciendo, número 1, en el versículo 16, estaré quieto en el día de la angustia. Esa línea entre la información que da el versículo 16 del capítulo 3 resalta en mayúscula y en bold, en negrilla. Estaré quieto en el día de la angustia. Y luego hace una declaración de fe. Aunque en las higueras no florezcan y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y escuche esta expresión final: el Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. El que comenzó con los reclamos, hablando de lo decepcionado que estaba de Dios y cómo permitía las injusticias en la vida, fue el que terminó diciendo, luego de ser honesto y sincero con Dios, fue el que terminó diciendo, respetaré tu soberanía, porque en tu soberanía está mi fuerza.
como tú intervengas, lo que tú hagas, los criterios que uses en el momento de ejecutar, de actuar y obrar juicio, yo los respetaré, porque en esa intervención estará mi fuerza y en ti está mi salvación. Eso proclama diciendo así. Pero nosotros, ¿qué diremos en esta tarde? Ante todas esas preguntas, yo te invito a que digas las mismas palabras que dijo el apóstol Pedro. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos si solo en Él hay palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos? Iremos a su trono de gracia. Abriremos nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, nuestra alma. Seremos autosinceros con la ayuda del Espíritu Santo, que estará sacando de nuestro interior lo que afecta nuestra relación con Dios, donde seremos, en ese trono de gracia, donde seremos afirmados, abrazados, empoderados, vivificados, reenfocados con un nuevo nivel de entendimiento y de comprensión de la soberanía de Dios. Número 2, Dios no nos permitirá sufrir más de lo que podamos soportar. Así que cuando le preguntemos a Dios, ¿cuánto más tengo que esperar o cuánto más tengo que soportar? Estamos en terreno firme, siendo sinceros y honestos con Él. Y número 3, Dios ve y tiene un propósito mayor que el nuestro. Así que finalmente los lamentos son el lado oscuro de la fe. Sin embargo, porque tomamos a Dios en serio y deseamos crecer en fe y en nuestra relación con Él, nos involucramos en un lamento honesto, pero nos acercamos a Él con corazones sinceros en plena certidumbre de fe. Mantener una cosmovisión bíblica, una perspectiva más amplia de la vida en cuanto a su significado y propósito, puede colocar nuestra lucha contra la ansiedad o la depresión en una perspectiva más amplia y llena de esperanza. Y aunque Dios no quiere que tengamos cargas mentales y emocionales, a menudo, te advierto, no responderá a nuestras oraciones para simplemente traer alivio, porque Dios no responde para traer alivio. Él ejecuta para cumplir su propósito eterno en nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos, entendiendo ese principio, sabremos que no siempre obtendremos las respuestas como queremos y deseamos solo por tener alivio, sino que recibiremos una respuesta concreta, una firme palabra verdadera que nos arrojará luz correcta y entendimiento correcto. Por lo tanto, es importante aprender a expresar honesta y auténticamente nuestros sentimientos y actitudes hacia Dios en estos tiempos. Y como Habacuc, estaremos quietos para escuchar su respuesta. Recuerde, hay un precedente bíblico para cada situación que enfrentamos en esta vida. Así que podemos seguir adelante siendo honestos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Recuerde, Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Recibe esta palabra en el nombre del Señor en esta tarde y que sea de aliento para ti. Si quieres recibir oración en este momento, te pedimos que marques estos números inmediatamente y ahora ahí donde estás. El 787-764, repito, 787-764-4666 o el 302-4666 o el 206-2974 o escribe un mensaje de texto al 787-598-4666. Con mucho amor
te guiaremos a una oración de bien para tu vida. Recuerda que los planes de Dios siguen siendo de paz y de bien para ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.